El tema que yo voy a exponerles va a basar específicamente la fortificación proteica en concreto, individualizada en el prematuro. Pero antes de empezar, sí que me gustaría hacer una reflexión, compartirla con todos ustedes. Es una reflexión de un neonatólogo argentino que dice así: el deseo de vivir de recién nacidos es algo que me inspira. Aunque uno pase mucho tiempo trabajando, no termina de acostumbrarse a algunas situaciones que son emocionalmente fuertes. Hay un deseo de supervivencia que se respira, que se siente. Supongo que este sentimiento lo compartirán muchos de los presentes en esta sala y creo que si hay algo que queremos hacer posible, tanto los profesionales de la salud como la industria que se dedica a la nutrición infantil, es que este deseo de supervivencia se haga posible y contribuir a ello. Sin más, pasaría a decir los 3 puntos principales que voy a tocar en mi exposición, que serán muy claros y muy directos y no nos entretendremos. Por ejemplo, en el primer punto del que ya se ha hablado bastante en las exposiciones previas, solamente unos datos que ya conocen, la cantidad de los 15 millones de nacimientos de prematuros que hay en el mundo, pero saber que de ellos, con más de un 80%, sobreviven con unos adecuados cuidados neonatales básicos. Los datos de España, que corresponden estos a 2018, los de 2019 están solamente el primer semestre, pero decir que tenemos un 7% de nacimientos prematuros y de ellos, con menos de 1.500 gramos, tenemos más de 3.500 nacimientos, con lo cual necesitan también, por supuesto, de una atención especializada y concreta para ellos. ¿Qué le ocurre a este prematuro? Este prematuro sabemos el incremento de peso, el incremento de longitud que tiene que experimentar entre las semanas 25 y 40 y cómo multiplica su tamaño hasta por 5 durante estas semanas. Con lo cual, el objetivo nutricional, como todos sabemos, está muy claro. El objetivo nutricional es que puedan conseguir el mismo crecimiento que hubieran tenido intrauterino, conseguirlo de forma extrauterina y evitar el estrés, obviamente, en el desarrollo de los sistemas metabólicos y excretor, en el sentido de cuando se introduce esta alimentación. Los beneficios de la leche materna son bien sabidos, no me voy a parar en ellos, pero obviamente lo que sí sabemos es que es la elección principal de alimentación del prematuro, o la leche donada de banco, por la protección que tiene frente a enfermedades, enterocolitis necrotizante, la tolerancia gastrointestinal, protección frente a alergias y, en general, la función visual y el desarrollo neurocognitivo. Pero efectivamente sabemos que la leche de prematuros no es suficiente para cubrir todos sus altos requerimientos y necesita de una fortificación porque en algunos casos está cubriendo solamente un 40% de estos requerimientos. Por lo tanto, se sabe que hace falta una nutrición personalizada, en principio una nutrición estándar y en la que sabemos que la proteína juega un papel clave, como se ha visto en numerosas publicaciones. Sabiendo estos altos requerimientos que tienen los prematuros, hay unas recomendaciones que nos marcan claramente, ESGAN 2010 y la publicación de Colesco de 2014, que marcan claramente cuáles son los requisitos en proteína para este tipo de prematuros. Y que si no están tomando las ingestas proteicas necesarias, no les están llegando, sabemos que hasta un 80% casi de los recién nacidos de bajo peso presentan retraso en el crecimiento en el momento de la alta hospitalaria. La fortificación estándar, como bien estábamos comentando y que ya es bien conocida, se sabe que está permitiendo que esto no se produzca, que realmente haya un crecimiento adecuado, que se empiecen a alcanzar las necesidades de proteína y de otros nutrientes, porque la fortificación estándar es multicomponente, aporta suficientes nutrientes tal y como variados nutrientes, es decir, cantidad de energía, de grasa, de proteína, en base a estas recomendaciones que hemos mencionado, y hay evidencia suficiente para decir que esa fortificación está ayudando a conseguir esa ganancia de peso y ese crecimiento del niño. Se sabe incluso, en últimas revisiones, que hasta ingestas de hasta 4,5 gramos kiloidea se han mostrado como seguras en bebés de menos de 1.000 gramos. Por tanto, una fortificación multicomponente produce a corto plazo un aumento de peso, mejora en el crecimiento lineal y perímetro craneal. Pero, aún así, el 25 al 40% de estos recién nacidos de bajo peso no obtiene suficiente proteína con este método de fortificación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo reciben? Si seguíamos las recomendaciones de ESGAN y de Colesco, ¿por qué no las están consiguiendo? Pues primero,
Primer factor, porque estos cálculos están basados en un contenido fijo, estable, de proteína en la leche materna. Y bien sabemos que este contenido es variable, la leche materna es dinámica. Por lo tanto, si partimos de un valor estándar, posiblemente en algunos estará funcionando y en otros no estará funcionando porque tengan menor contenido. Aquí se ve claramente cómo tenemos diferentes contenidos conforme están pasando las semanas de edad de nacimientos de prematuros, cómo cambia la composición de esa leche de prematuros. Otras dos causas, pues que también cuando no es leche de la propia madre, cuando estamos utilizando leche de banco, que es igualmente la segunda mejor opción después de la leche de la propia madre, pues a veces como tenemos un bajo contenido proteico, nos viene etiquetada, pero efectivamente pueden salir a veces bajos contenidos. Esto va oscilando, con lo cual una fortificación estándar siempre va a aportar la misma cantidad de proteína, no tenemos ese margen de movimiento que desearíamos. Y, por último, con la leche de la propia madre, que es el ideal, la leche de la propia madre, a veces cada hospital está funcionando en base a los recursos humanos y materiales que tiene, pero no puedes estar analizando la leche de la propia madre continuamente para saber cuánto le tendrías que estar fortificando. Además, la fortificación estándar es multicomponente, mientras que si estás necesitando solo más proteína, cuando fortificas con el fortificante estándar en mayor cantidad, también estás aportando otros nutrientes que necesariamente quizá no deben ser fortificados. Bien, dicho esto, pues ¿cuánta proteína está recibiendo el bebé prematuro? Pues partiendo de ese valor fijo que yo comentaba hace un momento, entendiendo que ya hay un error de inicio porque partimos de un valor fijo establecido, pues estaríamos cubriendo una cantidad, como aparece en la franja rosa, con una leche no fortificada. Con la franja azul estaríamos consiguiendo alcanzar esa fortificación de hasta 3,6 gramos 100 kilocalorías de la leche materna, pero nos seguiría quedando un gap de que para esos recién nacidos de peso extremadamente bajo e incluso para aquellos de muy bajo peso que no están recibiendo esas cantidades de proteína que necesitan por todos los factores que hemos dicho, variabilidad de la leche materna, leche de banco que es variable, etcétera. Por tanto, algunos prematuros necesitan un aporte extra de proteína, además de una fortificación estándar, y en esos casos es cuando entra en juego la fortificación ajustada o la fortificación personalizada. Estas son las opciones que se nos presentan a día de hoy. Sabemos cuáles son las diferencias entre ellos. Perdón, se ha desconfigurado un poquito, pero bueno, las cantidades, las explicaciones están claras. La fortificación estándar nos va a permitir aportar esa cantidad de nutrientes y variabilidad de nutrientes que nos vienen dados por las recomendaciones más recientes, pero efectivamente no vamos a poder hacerla de forma individualizada. Mientras que cuando tenemos una fortificación ajustada y podemos estar midiendo, valorando según el nitrógeno ureico en sangre o la urea, tenemos un método viable, pero también ocurre que no siempre tenemos disposición de tener ese dato, no en todos los casos. Pero ya es una forma de estar mejorando la ingesta de proteínas y además estar sabiendo su respuesta metabólica. Y, por último, la fortificación personalizada, en la que además requiere el análisis de proteína de la leche materna, a ser posible de la proteína de la leche de cada madre. Pero además, como estábamos contando en presentaciones anteriores, requiere un enorme esfuerzo, recursos personales y recursos económicos y materiales, pero obviamente mejora la ingesta proteica. Con esta fortificación estándar más el fortificante proteico, aquí en este gráfico se puede ver la mejora, como ocurre en gráfico en la columna en gris, tendríamos la fortificación estándar, en la rosa tendremos la fortificación ajustada, cómo va mejorando, y la columna en dorado es la que nos está indicando el crecimiento intrauterino, intentando copiar, que es lo que pretendemos, copiar ese crecimiento intrauterino, esa ingesta proteica que ocurre en el crecimiento intrauterino. Y vemos cómo, efectivamente, con una fortificación ya ajustada, ya estamos obteniendo mejoras frente a la fortificación estándar. Un mejor crecimiento, tanto en el crecimiento en el índice de crecimiento, el diario de peso, longitud y perímetro craneal, se están viendo las mejoras de esta fortificación estándar más la fortificación proteica.
Y también se ve en el crecimiento durante los 21 primeros días. En este primer gráfico se está viendo, aquí están por semanas, cada una de las cajitas es referencia a una semana, como en el peso se están viendo mejorías con esta fortificación proteica, también en la longitud y también en la circunferencia craneal. Así como en el neurodesarrollo, que es un grupo no suplementado frente a un grupo suplementado con proteína, y se ve como el índice de desarrollo mental y psicomotor, ambos están mejorados frente al grupo no suplementado. Algo que comentar también sobre el tipo de proteína. ¿Qué tipo de proteína debe llevar esta fortificación estándar? Pues, obviamente, tanto la proteína extensamente hidrolizada como la parcialmente hidrolizada ha sido testada en estudios y ambas han mostrado una buena tolerancia sin diferencias significativas en acontecimientos adversos y además han proporcionado un crecimiento similar, incluso ligeramente superior al intrauterino. Con un crecimiento óptimo, alta tolerancia gastrointestinal, no asociado a acontecimientos adversos ni con acidosis metabólica. Una parada muy breve por el tema de la osmolalidad, que sigue preocupándonos y que es un tema de continuo debate. Sabemos los factores que influyen en este aumento de la osmolalidad, que son los electrolitos, oligomonosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y también, en concreto, aminoácidos y péptidos, así como el tipo de hidrolizado. De ahí hacer la parada, decir que sabemos que, se sabe por la literatura, que alimentaciones hiperosmolares pueden inducir a una intolerancia alimentaria, así como la enterocolitis necrotizante. Ha habido publicaciones que comentan estos aspectos, pero también ha habido cierta controversia con lo mismo. Hay estudios que no lo ven y otros que sí que lo han visto. Alimentos de más de 400 miliosmoles podrían incrementar, también hay publicaciones ya desde los años 70, pero no se han confirmado a día de hoy en publicaciones más recientes. Pero precisamente, un artículo más reciente, de 2018, dice que no hay evidencia de que una osmolalidad entre 300 y 500 miliosmoles esté asociada con síntomas gastrointestinales adversos, incluyendo tolerancia alimentaria y relación con la enterocolitis. Por lo tanto, aún así, entendiendo estos niveles máximos, pues poniendo algunos datos que pueden servir de referencia, vemos como en estudios que se han realizado con distintas fortificaciones de la leche materna, aquí podemos prestar un poquito de atención cuando leche materna lleva un fortificante estándar, a qué cantidades sube su osmolalidad, que sigue siendo bastante por debajo de estas cantidades que hemos estado hablando, dependerá de cada leche materna y de cada fortificante, obviamente, y en fortificación individualizada, cuando se añade proteína, tampoco está alcanzando, se encuentra dentro de los rangos admisibles. Bien, por tanto, como un árbol de decisión sugerido para una fortificación ajustada o personalizada, la pregunta sería, ¿se alimenta el lactante prematuro de leche materna o leche de donantes? Y la respuesta es que sí. La siguiente pregunta sería, ¿cubre los requerimientos proteicos diarios? En ese caso, se aportaría un fortificante estándar de la leche materna. Si la respuesta es que no, sería fortificante estándar de la leche materna más un fortificante proteico adicional. En cuanto a que no esté tomando este prematuro leche materna o leche de donante, tendríamos que basarnos entonces en el peso para decidir, por parte del profesional de la salud, la decisión de que si cubre los requerimientos, si tiene ese peso y cubre los requerimientos proteicos diarios, a respuesta afirmativa, pues ya decidirse por una fórmula infantil para menos de 1.800 o incluso podría añadirse fortificante proteico también a fórmulas infantiles para pesos inferiores a 1.800. O, en todo caso, si sí que tiene un peso superior a 1.800, pues ya ir a una fórmula infantil al alta para pesos superiores a 1.800 gramos. Dicho esto, las conclusiones de mi presentación son las siguientes. Pues la leche de la propia madre es la mejor opción de alimentación para el prematuro o la leche de banco donada. La fortificación estándar multicomponente permite aportar todos los nutrientes necesarios para cubrir sus altos requerimientos y no prescindir de los beneficios que ya le aporta la leche materna al prematuro por todas las razones que se han mencionado anteriormente. En algunos prematuros podría no ser suficiente el aporte proteico que esté dando una fortificación estándar, por lo cual es recomendable una fortificación adicional de proteína para evitar ese retraso de crecimiento y desarrollo neurocognitivo. Por tanto, la nutrición personalizada, como conclusión, es la que está demostrando la mejor ganancia de peso, longitud y perímetro craneal, así como desarrollo neurocognitivo en estos prematuros que necesitan más, con buena tolerancia y no asociado a efectos adversos. Y muchas gracias.